Buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy daremos a inicio a la lección número 6, lección de jóvenes, historias reales edificantes. Hoy me acompaña Alejandro Torres. ¿Qué tal, chicos y chicas? Buenas noches. Un gusto saludarles, su servidor Enrique Martínez, y vamos a iniciar con una oración. Amado Señor, muchas gracias te damos por esta oportunidad para compartir esta lección de jóvenes. Queremos pedirte que tú nos llenes con tu Santo Espíritu, como llenaste a Esteban, como llenaste a los apóstoles, para que podamos, Señor, impartir tu palabra, podamos ser de bendición y podamos aprender juntos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Nos puedes acompañar, Alejandro, con el texto clave para esta semana? Sí, el texto clave de esta semana, mis queridos hermanos y hermanas, lo tenemos en Hechos capítulo 6, versículo del 8 al 10, que nos dice de la siguiente manera: Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los esclavos libertados, junto con algunos de Cirene de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, no podían hacerle frente porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Wow. Y como este texto clave va directamente relacionado con el título de la lección, el primer mártir. ¿Quién es el primer mártir que arroja la Biblia después que Cristo murió en la cruz del Calvario? Esteban. Esteban fue uno de los 7 diáconos que los apóstoles eligieron. Solo que este sobresalió, ya que los menciona la Biblia, esta hermosa historia de Esteban. Fíjate que en el segmento de Más Luz brinda una cosa bonita acerca de Esteban, que cuando Esteban empieza a tener su defensa, su apología, su defensa de Cristo Jesús, su rostro se le coloca brillante como la de un ángel. Wow. Se pueden imaginar ustedes que lleno del Espíritu Santo y con sabiduría, con el Espíritu Santo, da él una señal de que el Espíritu Santo lo ha tomado y su rostro cambia. Qué bueno, qué hermoso, qué satisfactorio sería que todos nosotros pudiésemos tener ese rostro brillante todo el tiempo, ¿cierto? Amén. Esta historia es una historia que nos da lindas enseñanzas, pero que sin el Espíritu Santo sería imposible tener estas cualidades que les voy a mencionar: valentía, fervor, audacia y tenacidad por predicar el Evangelio, así como lo hizo Esteban por el poder del Espíritu Santo, ya que Esteban cumplía con todas estas cualidades, porque nos dice en Identifícate con la historia. Vamos con esa sección. Arrancamos con Identifícate con la historia. Nos dicen Identifícate con la historia que Esteban tenía mucha sabiduría que le daba el Espíritu Santo, y la gente se ponía celosa. Los de las sinagogas, los más intelectuales, los más inteligentes de la sinagoga, trataban de discutir con Esteban porque no entendían cómo Esteban tenía tanta claridad y tanto discernimiento bíblico. Entonces, a causa de esta misma envidia, resulta que estas personas sobornaron a otros hombres que estaban ahí para que así estos hombres hablaran mentiras contra Esteban y Esteban fuera puesto en la cárcel. Y fíjense el poder que tiene la lengua, porque estos hombres, al mentir, hablar falacias contra Esteban, hicieron un alboroto y un gran escándalo, haciendo que Esteban se ha llevado ante el concilio, ante la Junta Suprema del Pueblo, para que éste sea juzgado. Y fíjense que una vez puesto ahí, todos los maestros de la ley atacaban a Esteban. Además, buscaron testigos falsos que dijeron: ese hombre no deja de hablar contra este templo y contra la ley.
Le hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Y fíjense que aquí entra una parte muy interesante que dice que cuando las autoridades vieron a Esteban, vieron el rostro como de un ángel, porque su brillo y su fulgor era inmenso. Y fíjate, Enrique, y tú, mi querido amigo y amiga que me estás escuchando, yo de esto saco dos lecciones. La primera es que Esteban tenía este rostro de un ángel, yo me imagino esta escena gloriosa, y eso era a causa del Espíritu Santo. La primera lección que yo hallo a esto es que Jesús nunca te deja solo. Amén. Aunque Esteban estaba en esa situación tan desfavorable, tan peligrosa, porque estaba jugando la vida, Jesús nunca lo dejó solo. Lo llenó de un poder y le dio el sustento necesario para pasar por esa gran prueba que Esteban estaba pasando en ese momento. Así que tú, si sientes que estás en esta situación, o sea, no literalmente, tal vez en otro ámbito, Sí. que recuerdes que Jesús nunca te deja solo. Amén. Solo necesitas clamar la ayuda de su Espíritu Santo y Él te va a dar el poder necesario para pasar por cualquier prueba. La segunda lección, Enrique, Ajá, contanos. es que podemos ver el contraste, ¿verdad? El contraste que hay entre Esteban al tener esa santidad y esa divinidad, ya que nos dice el texto que parecía un ángel. Podemos ver el lado de Esteban, que era un lado inocente, o sea, era la parte inocente de la historia, y a los dirigentes, los maestros de la ley, que era, o sea, podemos ver la injusticia de los dirigentes de la ley, acusadores. De los acusadores, la injusticia y la inocencia de Esteban al leer este relato de que Esteban tenía la cara de un ángel. Y bueno, Enrique, te paso la pelota. ¡Pah! Las acusaciones eran que Esteban estaba enseñando cosas en contra de las tradiciones que les había enseñado Moisés, y sobre todo que repetía las palabras de su maestro Jesús, que decía que iba a destruir el templo. Se levanta Esteban y empieza desde el desierto a decir: en el desierto nuestros antepasados levantaron un tabernáculo conforme a las especificaciones que Dios dio. Más adelante David quiso levantar un templo, pero fue Salomón el que le levantó ese templo al Señor. Y así ese templo ha significado pues un punto de adoración, o significaba un punto de adoración para los israelitas. Sí. Pero les dice: miren, Dios, como dijo el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me van a construir? Wow. Y siguió diciendo Esteban: siempre han sido tercos, tienen oídos y corazones incircuncisos, paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que los antepasados que mataron a los profetas que hablaron acerca de la venida de aquel que es justo. Y ahora que este justo ya vino, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles no la obedecen. Y ahí esta gente empezó a ponerse furiosa, gritando, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, el cielo se abrió, vio la gloria de Dios y vio al Hijo de Dios a la derecha. Y esto lo dice verbalmente, Sí, lo dice, y los enfurece aún más, y agarran piedras y lo empiezan a apedrear. En lo que lo están apedreando, o lajeando, como decimos nosotros los hondureños, sí. Entonces Esteban dice: Señor, no les tomes este pecado en cuenta. Wow. Entonces aquí vemos el primer mártir que fue apedreado, no fue en una hoguera, no fue colgado, no fue crucificado, fue lapidado, con turuncas, con piedras, con lajas, como decimos nosotros, por causa de Cristo. Amén. Aquí nos lleva un impacto con
con Alejandro que esta persona no es ni siquiera uno de los discípulos que después se convirtió en apóstol. Es un diácono. Es un diácono. Y Wow. probablemente un diácono joven en comparación. Y este joven enfrenta una multitud con sabiduría, con poder hablar, con poder defenderse, con enseñanza y sobre todo con el Espíritu de Dios. ¿No es una gran lección para todos los jóvenes que nos están viendo, que a su corta edad pueden, jovencitas y jovencitos, mantenerse fieles en los momentos más críticos donde su fe es probada? Amén. Y fíjate que, como decía Enrique, Esteban en su propia defensa empezó a contar la historia desde los días de Moisés hasta los días de Jesús. ¿Por qué hizo esto? Una, para entender que las acusaciones que estaban haciendo contra él eran falsas, que él sabía lo que era correcto, que él sabía las escrituras y la historia y que él en ningún momento se levantó contra Jesús o contra la ley que Moisés ya había establecido. Y también lo hizo para entender que durante todo ese tiempo Dios siempre ha sido fiel con su pueblo, pero los tercos ha sido su pueblo Israel, su pueblo, nosotros, bueno, nosotros. Ahí podríamos estar nosotros, porque también cuando un predicador está dándonos en la llaga que nos está tocando, cuando alguien nos fue a visitar y nos dice realmente algunas cosas bien directas que solo Dios podría saber. Y nosotros podríamos actuar también como estas personas, teniendo como enemigo a ese hermano o a ese predicador o a ese pastor o a ese anciano que nos está diciendo o nos está orientando de una manera correcta. Y nosotros... Sí. Te entiendo el punto, te entiendo por dónde vas. Mientras tanto, quiero saludar, me gustaría también que me acompañes a saludar a nuestros hermanos que nos han dado like, nos han compartido, nos han colocado en sus muros, han compartido algunos comentarios hacia nosotros. Vanessa Madrid, Alejandro Luis, Alfredo García, Esdras, el pastor Esdras Mejía, a Tamalito Cotalero, un bien folclórico, Tamalito Cotalero, Leslie Montes, Arnold Posadas, Orvin García, muchas gracias a todos ustedes. Amén. ¿Tú tienes a alguien para saludar? También quiero saludar a nuestros amigos David Velázquez, excelente, Esdras Mejía, Neri Alexis Osorio y Arnold Posadas. Saluditos para todos ustedes y gracias por el apoyo que nos han dado a estos videos. Muchas gracias, muchas gracias. Denle like, compartan, por favor, envíeselo a su grupo de WhatsApp, de sus amigos, de sus amigas. Y aquí vamos a ir sacando algunas otras enseñanzas de la vida de Esteban. Yo tengo una pregunta. Fíjate acá. ¿Estaba listo Esteban para defender la fe en la que había llegado a creer? Estaba listo. Pues yo he escuchado que Dios nunca te va a poner una prueba que no puedas superar. Así que la respuesta es sí. Esteban, qué gran respuesta, listo. Alejandro. Tuvo que ser el Espíritu Santo. Muy cierto. Cuando tú estés en una prueba, el diablo te va a decir que no estás listo, que no estás preparado, que esa prueba te ha superado, que no vas a poder, pero lo que ha citado Alejandro es muy cierto. Dios no te pone una prueba que no puedas pasar. Amén. Excelente, excelente. Fíjate que en el día sábado, cuando inicia la lección, habla acerca de Juan 15, del 18 al 27, y en resumen dice que el mundo los aborrecerá. Dios, Jesús, ya había predicado todo un sermón acerca de que en el mundo tendréis aflicción. Seréis perseguidos, también lo dice Mateo 5, ¿no? Bienaventurados sois cuando os calumnien y os persiguen por mi causa. Realmente aquí Esteban estaba sufriendo por la causa de Dios todas estas acusaciones
injustas, calumnias, incluso hasta la muerte. La pregunta es, tú y yo como cristianos, queriendo ser verdaderos cristianos cada día, ¿estamos dispuestos a aceptar también esa enseñanza de Jesús, que el mundo nos va a aborrecer? Amén. Claro que Amén. estamos listos. Estamos listos. Ahora fíjate una cosa. También hace otras preguntas acá. ¿Quién o qué cosa constituye tu fuente de sabiduría? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, para que ya leíste la lección, ¿ah? Pero es una gran enseñanza lo que nos da esta lección. Y el ánimo que Dios nos da acerca de dónde está la fuente de la sabiduría. Santiago dice, ¿está alguno falto de sabiduría? Demándela al Señor, que la dará en abundancia. Aquí realmente nos está animando a tener una base sólida. Sí, si el Espíritu Santo es la fuente de sabiduría, si Dios es la fuente de sabiduría, entonces acudamos a Él. Aférrate a la roca eterna, que es Jesús, que es Dios. Y fíjate que tengo un comentario, así rapidito. El apedreamiento de Esteban tiene muchas similitudes con la crucifixión de Jesús. Muy cierto, gran punto. Mira, la primera es que contra los dos hablaron falso testimonio, contra los dos mintieron. Sí. Les contrataron también, porque a Jesús le contrataron falsos testigos también, ¿verdad? A los dos les contrataron falsos testigos, contra los dos tenían envidia, los dos tuvieron muertes trágicas. Sí. Y fíjate que lo que más me llamó la atención fue que los dos fueron misericordiosos. ¿A qué me refiero con esto? Jesús antes de morir le dijo a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, antes de morir, dice que le dijo a Dios, Padre, recibe mi espíritu. Y también dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Sí. O sea que nos damos cuenta que el espíritu, esa esencia es la misma, porque tienen las mismas características. Y hoy yo te invito y te llamo a que pidas ese mismo espíritu, que es el Espíritu Santo, para que cuando la gente te vea, pueda ver el rostro de Jesús reflejado en tu rostro, reflejado en tu vida. Que esto es a través y única y exclusivamente pidiendo el Espíritu Santo. Fíjate que iba a decir otras cosas, pero lo que has dicho es contundente. Así que vamos a pasar a los puntos de impacto y los puntos de vista. ¿Tienes alguno? Sí. Yo tengo uno chiquitito. Punto de vista dice, nuestro Señor ha escrito la promesa de la resurrección no solo en libros, sino en cada hoja de la primavera. Martín Lutero, un monje teólogo, profesor universitario y padre del protestantismo alemán del siglo XV y XVI. Ok, yo tengo otro punto de vista de Albert Camus, que nos dice, en la profundidad del invierno, aprendí finalmente que dentro de mí yace un verano invencible. Wow. O sea que a pesar de que, bueno, ahorita que estamos en época de frío, ¿no? Sí. Que algunos lugares de Honduras están en 1 grado centígrado y con sensación térmica de -2, -3. Queridos hermanos, realmente tiene que haber un fuego interno en medio de un invierno. Amén. Y ese fuego interno solo lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, solo esa llamita. Aquí creo que también la confianza de Esteban radicaba en lo que Jesús dijo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Esteban enfrentó la muerte con valentía y me encanta esto que voy a decir, porque él enfrentó la muerte con valentía, sin temor a la muerte, porque sabía que Cristo Jesús había prometido vida eterna para aquel que crea, aun cuando muera. Amén. Y también él sabía que iba a tener un gran galardón y una gran recompensa en el reino de los cielos. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Nosotros esperamos sus comentarios, sus likes, compartir, empezar a llenar nuestras redes sociales de
buenos temas y sobre todo reflexiones que conduzcan a la salvación. ¿Qué Amén. tenemos para el 7 de febrero? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo Pues, se titula? En el siguiente tema estaríamos entrando ya con nuestro hermano Pablo, titulado Hasta las últimas consecuencias. Amén. Y este tema es la transición que hace Saulo, de ser Saulo, perseguidor de cristianos, a ser Pablo, apóstol de Jesucristo. Y antes de cerrar, solo quiero dejarles mi Instagram, que ahí siempre subimos contenido edificante, alejo.t7, todo pegado y en minúscula. Muy Y bien. nos estaremos viendo en la próxima lección hasta las últimas consecuencias. Oramos. Amado Señor, gracias te damos por este repaso. Queremos pedirte tu bendición para que este mensaje llegue a nuestros corazones y llegue a los corazones de nuestros amigos a quienes vamos a compartir. Amén. Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, pedimos esto. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Nos vemos.